hola, ¿qué tal? Hola chicas, hola guapos, hola hermosas, hola preciosos. ¿Qué tal? Los saludo con mucho amor a todos y a cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos algo muy especial. Vamos a dar inicio con la trilogía, pero una trilogía especial, la trilogía de Dios. Vamos a abrir esta trilogía con Dios Padre. Presten atención y que nos vaya bonito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Padre Felipe y estoy aquí para compartir con ustedes algo que en lo personal a mí me llena el corazón y el alma y espero que a ti también. Vamos a hablar de Dios Padre, el amor de nuestro Padre Dios. Y para ello vamos a utilizar el método de revitalización de la pastoral juvenil en sus etapas de fascinar, escuchar, discernir y convertir. Y para fascinarte voy a comentarte una experiencia que pues yo viví cuando trabajaba en los grupos juveniles allá en Michoacán. Hacíamos unos retiros que llamábamos jornadas y en esos retiros había un tema que se llamaba precisamente el amor del Padre. Allí describíamos, bueno, todo lo grande, lo bueno, lo maravilloso que es Dios como Padre. Y también se trataba de, pues, que los jóvenes amaran también a su papá terrenal, a su padre de familia. Y bueno, después del tema se hacía una dinámica de introspección donde pues se invitaba a tener ese encuentro con el amor de nuestro Padre Dios y también con el amor de sus papás. Y recuerdo que esa vez un joven me dice, en esa reflexión, me dice, yo no creo en Dios. Yo no creo que Dios sea mi padre, porque bueno, nosotros le decíamos que el amor de nuestro Padre Dios era como el amor de nuestro papá. Y él dice, yo no creo en el amor del Padre Dios, porque si su amor es como el de mi papá, yo no lo quiero. Decía sí, porque él tuvo pues experiencias muy difíciles con su papá, él los maltrataba, él los abandonó, sufrieron bastante con él y por eso él no creía en Dios porque Dios permitió esto, Dios los había abandonado cuando él estaba pequeño y su padre pues les había hecho mucho daño, por lo tanto él no creía en Dios. Y bueno, tratamos nosotros de explicarle de muchas maneras, ¿verdad? Que Dios nos ama mucho y Él nos da siempre todo lo que necesitamos. Y también, pues, aunque su papá se equivocó, cometió errores, pero Dios nos dio la vida a través de él. Y es algo maravilloso que debemos de agradecerle y más que odiarlo, más que guardarle resentimiento, es pedir por él. Dios lo bendiga, Dios lo proteja, Dios lo perdone. Y bueno, pues para conocer a Dios, y pasamos a la segunda etapa, que es la escucha. Es necesario que nosotros sepamos que Dios siempre nos escucha. Dios no nos abandona, como este joven lo comentaba, sentía que Dios lo había abandonado, que Dios no estaba con él. Y eh, es importante nosotros saber que Dios siempre nos escucha y para ello quiero recordar un texto de las Sagradas Escrituras del Éxodo, capítulo 3, versículos 6 al 7, donde nos dice el Señor, yo soy el Dios de tus padres y tengo bien vista la opresión de mi pueblo que está en Egipto.
He escuchado sus gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, yo conozco muy bien sus sufrimientos. Y Dios siempre va a estar escuchando nuestro clamor, escuchando nuestros sufrimientos. Él nunca está sordo a nuestras súplicas. Eso es bien importante nosotros saberlo y sobre todo escuchar la voz de Dios, que Él nos habla de mil maneras. Nos habla cuando todos los días nos da la oportunidad a la existencia, nos habla a través de nuestra familia, nos habla a través de la iglesia, a través de la fe, nos habla a través de los pájaros, a través del sol que nos toca experimentar día con día. De muchas maneras Dios nos está hablando, pero es bien importante pues escucharlo. Y para ello también Él nos invita a que lo escuchemos. Fíjense cómo en el libro del Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 10, nos dice a través de Moisés el Shema Israel, este Shema que los judíos lo utilizan mucho en sus oraciones, y vamos a recordarlo. Dice el Señor: Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas en tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Y bueno, pues aquí vemos cómo el Señor nos invita a conocerlo, nos invita a amarlo. Y para eso pues hay que escucharlo. Shema Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Hay que escuchar siempre a Dios. Eso. Y bueno, vamos a pasar a la etapa del discernir. Para ello, para conocer pues más quién es nuestro Padre Dios. Vamos a recordar dos textos. El primero de ellos se trata de la parábola de el Padre Misericordioso, que aunque algunos le llaman el Padre, o las mismas Sagradas Escrituras así lo nombran, el Hijo Pródigo, pero yo creo que más bien debe de llamarse, y muchas Biblias sí lo ponen, el Padre Misericordioso. Y aquí nos hablan de pues un joven que pide su herencia al papá. Le pide lo suyo para él irse por la vida, a ser libre y hacer pues las cosas como a él le gustaban, y etcétera. Allí en el versículo 12, bueno, la parábola la encontramos en el capítulo 15, donde encontramos las parábolas de la misericordia, en los versículos 11 al 32. En el versículo 12 le dice el joven a su papá: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Dios siempre nos da como Padre, ¿qué es lo que necesitamos? Nos da una vida, nos da una familia, nos da salud, nos da un trabajo, nos da grandes cosas, porque Él es un Padre que nos da lo que necesitamos para vivir. Y en ocasiones también nos va a permitir pues experimentar pruebas difíciles, porque Él es nuestro Padre y nos ama, y pues también es necesario aprender de la vida. Y después este joven se va y derrocha toda su herencia, la malgasta en mujeres, vino, fiesta y etcétera, hasta llegar al punto de perderlo todo, de quedarse sin nada, quedar sin dinero, quedarse incluso pues sin familia, sin un padre, porque había abandonado a su padre. Pero él se acuerda que su padre es bueno,
que su Padre es misericordioso y por lo tanto él ve que es necesario volver a su Padre, se arrepiente de haberle fallado y regresa a Él. Y vemos allí en el versículo 20 como dice, entonces partió y volvió a la casa de su Padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Este texto me encanta porque aquí vemos cómo es Dios Padre. Él, aunque nosotros fallemos, Él siempre va a estar esperando a que regresemos. Dice, cuando todavía estaba lejos, ¿verdad? Quiere decir que Él lo estaba esperando, siempre estaba allí viendo a ver cuándo regresaba su hijo, porque así es nuestro Padre Dios. Lo vio, se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó, ¿verdad? El amor de nuestro Padre Dios que siempre está allí para nosotros. Y el joven arrepentido le dice, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y el Señor pues hace fiesta. Dice, traigan enseguida la mejor ropa y vístalo, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Su hijo, a quien él tanto amaba, que sí, yo creo que le dolió cuando se fue, cuando lo dejó, pero pues le dio la libertad de ir a vivir su vida, que experimentara en la vida, pero nunca dejó de amarlo como el Señor nunca deja de amarnos a nosotros. Bueno, pues aquí vemos quién es nuestro Padre Dios, un Padre que nos ama siempre, que nos da nuestra herencia todos los días, la vida y todas sus bendiciones, que aunque nos equivoquemos, Él siempre nos va a perdonar, se va a alegrar cuando regresemos a su casa. Y bueno, Él siempre está allí para nosotros. Y bueno, también hay otro texto que lo vamos a tomar del Magisterio de la Iglesia, que es del Catecismo de la Iglesia Católica, en su primera parte donde hablamos de la profesión de fe. Y el capítulo primero pues nos habla precisamente del Padre, ¿verdad? Creo en Dios Padre, hacemos nuestra profesión de fe en Dios Padre, y aquí nos lo muestra el Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo dice en el número 239, dice, al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos. El primero, que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Dos cosas. Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente. Es el Todopoderoso, Él es el creador de todo cuanto hay y cuanto existe. Pero aunque es todopoderoso, y aunque Él es el dueño del cielo y de la tierra, al mismo tiempo es bondad y solicitud amorosa, amor para todos sus hijos, porque así es nuestro Padre Dios. Y bueno, entramos a la última etapa, que es el convertir. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y vamos a retomar un poco lo que al principio dijimos con este muchacho. Él pues no conocía a Dios, no creía en Dios, porque sentía que Dios lo había abandonado, porque habían vivido experiencias duras con su padre. Y quizás a lo mejor tú en algún momento dudaste de Dios, pensaste que no creías en Dios, porque habías sufrido como este muchacho, habías pasado o has pasado momentos duros, y eso te llevó a alejarte de Dios. Yo te quiero decir 7 cosas rápidamente que nos recuerdan que Dios existe, que Dios está allí, que Dios
nunca nos abandona. Ya lo anterior nos lo dijo, pero vamos a concretizarlo en 7 puntos que rápidamente te voy a decir. El primero es que Dios es bueno y paciente, su misericordia es infinita, y nos lo dice el Salmo 106. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Nosotros a veces nos desesperamos, pensamos que Dios no nos escucha y nos apartamos de Él, pero Él siempre nos tiene paciencia, Él siempre nos da lo necesario. Hay que tener también nosotros paciencia con Él. Él siempre nos va a escuchar y nos va a ayudar en su momento. Él sabe cuándo y cómo nos va a ayudar. El segundo punto es que nunca dudemos de recurrir a Él, porque Dios nunca tiene un día malo, pesado, nunca está de mal humor y nunca está demasiado distraído lejos para atender a sus hijos. Y allí el Salmo 138 nos lo recuerda. David dice: en el día que invoqué me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Cuando lo invocamos, Él siempre nos escucha. Nunca dudes de recurrir a Él. El número 3 es que Él nos ama lo suficiente, por eso nos educa. Yo te decía que Dios en ocasiones sí pudiera parecer que es duro con nosotros, porque nos permite vivir pruebas o nos habla duro, pero no es porque no nos ame. Él nos ama y por eso nos habla duro, porque es para educarnos, para que aprendamos de la vida, para que maduremos. Él no se equivoca. Dios nos ama mucho. Por eso Él quiere lo mejor para nosotros y nos educa. Los tiempos de Dios son perfectos. Te decía, Dios no comete errores y tampoco olvida sus promesas, a diferencia de nosotros los humanos, que sí prometemos a Dios, prometemos a los demás y después no cumplimos, pero Dios no es así. Él siempre cumple sus promesas. Te decía anteriormente, solamente hay que tenerle paciencia, porque Él sabe cómo y cuándo nos está ayudando. Los tiempos de Dios son perfectos. El amor de Dios es perfecto. Él es perfecto en sí y por lo tanto Él siempre va a estar con nosotros. Él te ilumina con su sabiduría. Dios nos ama mucho, que nos da lo que necesitamos para vivir. Solamente hay que invocarlo, hay que pedirle al Señor su sabiduría. Nos dice allí Santiago en el capítulo 1, versículo 5, pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada esta sabiduría. Confía en Dios, pídele a Dios qué hacer en esos momentos difíciles y créeme, abre tu corazón, tu mente, tu espíritu y vas a ver que Dios tendrá la respuesta. Dios te va a llenar con su sabiduría. En el número 6, la sexta cosa, el sexto consejo de este amor perfecto de nuestro Padre Dios es que Él te da la libertad. Dios, aunque Él espera todo de nosotros, Él no nos impone nada. Él es nuestro Padre que no nos va a obligar a nada, nos da la libertad de nosotros elegir en la vida lo que creamos lo mejor para nosotros. Claro que desgraciadamente nosotros a veces nos vamos por los caminos equivocados, pero Él siempre nos da esa libertad que hay que tratar de utilizarla de la mejor manera. Y por último, Él te conoce perfectamente. Nos dice el Salmo 139, Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento, me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino, si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestro corazón, nuestra alma. Y nos hace tanto bien saber eso,
porque cuando hay una relación tan cercana y tan íntima con las personas, en verdad nos sentimos amados, y es bueno que tú sepas que Dios es nuestro Padre, que nos ama, y Él te conoce, Él sabe lo que vives y lo que sientes todos los días. Él siempre está contigo, no se te olvide, porque Él es nuestro Padre Dios. Como ustedes miraron, el Padre Felipe les estuvo hablando acerca del amor de Dios Padre. Muy interesante, Dios Padre, y ¿se acuerdan al inicio cuando habló acerca del joven que al hacer ese comparativo con Dios Padre y Dios Papá de la tierra, no entendía que Dios le pudiese amar tanto porque su papá de la tierra le había fallado? Pues aquí viene cómo le podremos hacer. Que Él ponga en su mente a Dios Padre y se empiece a enamorar de ese Dios Padre que es perfecto y que nunca nos falla. Allí está la clave, que nosotros sepamos que Dios Padre nunca falla y nunca nos deja solos. Así que atentos, prestemos atención a cada una de estas cuestiones que nos irán hablando en esta trilogía de Dios. Espero que les haya dejado algo muy grato esta experiencia que han tenido con el Padre Felipe, que nos llevó desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y nos llevó a un documento de la Iglesia. Así que espero les haya llenado de inquietudes y que nos veamos la próxima vez, que veremos a Dios Misericordia con el Padre Antonio Roca. Y como siempre les digo, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.